Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Un placer poderlos ver otra vez. Damos 2 minutos para que terminen de ingresar sus compañeros. No. Estaba en su tono, digo, nada. Ahí. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Ya vamos a empezar la clase, entonces. Ingresaron compañeros. Recomendarles nuevamente que pongan su asistencia en la plataforma. Bien, jóvenes. Continuando con lo que estábamos viendo el día de ayer, el MRU, el movimiento rectilíneo uniforme. Les voy a dar este ejercicio para que hagan. Tienen 5 minutitos. Lo vamos a minimizar un poco para que pueda ingresar todos los datos. Ya, ahí están. ¿Listo, jóvenes? ¿Me están atendiendo? Sí. Bien. Está fácil, sencillo. Y ya les he puesto algunos datos en este ejercicio. ¿Listo?
Bien, jóvenes, háganlo. Tienen 5 minutos. Amigo. Oye, Aguilera, tu micrófono está encendido, apaga, mano.
Yo saqué 15 metros sobre segundo. A ver, ahí tienen que tomar en cuenta de dos objetos, ¿no? Tanto de la grúa y del helicóptero, ¿no? La velocidad del helicóptero y tienen que encontrar después la distancia de la grúa, ¿no? Tienen que encontrar la rapidez del helicóptero, ¿no? Encontrar el valor de la rapidez del helicóptero y la distancia del helicóptero, también tanto de la grúa, ¿no? ¿Pudieron hacer, jóvenes? Ya. Vamos haciendo entonces, jóvenes, para que vayan viendo cómo se hace, ¿ok? Y no se pierdan. ¿Listo? Vamos a poner esta referencia nomás para que no se olviden.
Bien. Ángulo de 90 grados. ¿Ya? Vamos a empezar con la grúa, ¿ok? Para que podamos. Ahora, la distancia no la conocemos, ¿no? ¿Y cuál era la fórmula de distancia? Velocidad por tiempo. Bien. Vamos a ponerlo desde un principio para que no se equivoquen. ¿Ok, jóvenes? Ya. Entonces, la fórmula de distancia es distancia igual a rapidez por tiempo, ¿no? Entonces, vamos a hacer de la grúa, como les digo, la distancia de la grúa es igual a la rapidez de la grúa por el tiempo, ¿no? Entonces, conocemos el dato de la velocidad, de la rapidez, perdón. Sí. ¿Cuánto es? Son 12. 12 metros sobre segundo. 12 por 10, 120. Por 10. Estamos trabajando en las mismas unidades, entonces la distancia de la grúa sería 120 metros, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo aquí. La distancia de la grúa es de 120 metros, ¿no? Ya tenemos la distancia de la grúa. Bien. Ahora vamos a empezar con el helicóptero, que eso es lo que nos pedían, ¿no? La primera, la distancia de la grúa, ¿no? Ahora vamos a encontrar la rapidez del helicóptero. Hacerlo desde ahí más o menos. Ya. A ver. La distancia del helicóptero. 40 metros. Ya. ¿Se toman en cuenta los 150 metros que plantea el ejercicio? Sí, ahorita vamos a ver dónde vamos a ocupar los 150, ¿ya? ¿Se Entonces, suma? la distancia del helicóptero es igual a la rapidez del helicóptero por el tiempo, ¿no? Aquí, la distancia del helicóptero la rapidez no conocemos, ¿no? Supuestamente aquí hay una distancia de 40, pero nos dice que en el momento que transcurren 10 segundos, la separación es de 150 metros. O sea, el helicóptero se eleva 150 metros más, ¿no? O sea, de 0 a 150, hay la separación con él. Ahora necesitamos saber esta distancia, esta pequeña distancia del momento de los 40 metros hacia arriba. ¿Cuánto se elevaba? 150 metros se suma, sería 190. No, 50. los 150 es de la separación con este punto. Desde este punto hasta el punto donde se paró la grúa, 110. ahí es el punto de los 150 metros. No es de este punto inicial hacia arriba. Hay que tomar de este lado. ¿Ya? Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, la distancia del helicóptero, voy a poner bien para que no se equivoquen, jóvenes. Aquí. La distancia del helicóptero es igual a la rapidez del helicóptero por el tiempo. Entonces, la distancia del helicóptero todavía no la conocemos.
Tampoco tenemos el dato de la rapidez del helicóptero, ¿no? Pero sí tenemos el tiempo, que es en 10 segundos, ¿no? En 10 segundos el helicóptero se eleva, ¿no? Entonces tenemos distancia del helicóptero igual a 10 por velocidad, perdón, rapidez del helicóptero, ¿no? Tenemos este dato. Ahora no tenemos que olvidarnos de estos jóvenes. Aquí hay es aquí donde entran la distancia de 150 metros. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí, si ustedes se fijan, un triángulo rectángulo, ¿no? Porque aquí ya tenemos un ángulo de 90 grados, ¿no? Ahora, de aquí a aquí, tenemos aquí esta distancia, es distancia igual, nos dio 10 velocidad rapidez del helicóptero. Ay, perdón, joven, tengo que hacerlo un poquito más visible. Aquí la distancia del helicóptero nos dio 10 rapidez del helicóptero, ¿no? Entonces, este pequeño pedazo desde este punto a este punto nos dio 10 velocidad del helicóptero, ¿no? Entonces, como les dije, ya se nos formó un triángulo rectángulo. Entonces, aquí podemos aplicar, como les dije ayer. ¿Teorema de Pitágoras? Exacto, el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, el teorema de Pitágoras es hipotenusa al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado, ¿no? Entonces, nuestra hipotenusa, ¿cuánto vale? 150. 150, ¿no? Igual, ¿cuánto vale nuestro cateto opuesto? 4. No, no, 120. el adyacente sería, ¿no? 120. ¿Sí? 120 al cuadrado más, aquí sería los 40 metros más los 10 rapidez del helicóptero al cuadrado. ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien, entonces solamente hay que ir haciendo las operaciones. ¿Alguien una pregunta? Escuché. ¿No hay que poner raíz, cancelarlas o algo así? ¿Perdón? ¿Querés ponerle raíz para sacar los cuadrados? ¿Es necesario o...? No. Entonces, 150 al cuadrado menos, primero, estos 120 pasan con negativo al otro lado, ¿no? Y al otro lado nos quedarían los 40 más 10 helicóptero al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto nos da 150 al cuadrado? Entonces, 1220. ¿Sí? ¿Y 120? 14.400. Bien. Al otro lado todavía tenemos, copiamos lo mismo. Esto menos esto, ¿cuánto da?
8100. Está bien. Ahora, aquí hacemos desaparecer este cuadrado. Ponemos en raíz los 8100. Y automáticamente desaparece el cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto es la raíz de 8100? 90. 90. Bien. Igual a... Ahora estos 40 pasamos al otro lado con signo cambiado. ¿Cuánto nos da ahí? 50. Ahora los 50 entre 10. 5. Entonces tenemos que la velocidad del helicóptero es igual a 5 metros por segundo, ¿no? ¿Sí? Ya tenemos el dato de la rapidez del helicóptero que nos pedía la pregunta, ¿no? ¿Comprendieron, jóvenes, o hay alguna duda? Hay casos en los que no se va a poder usar el teorema de Pitágoras, ¿no? Obviamente que no. Por ejemplo, aquí en este caso se dio porque formamos un triángulo rectángulo, ¿no? Sí. Ujú. Bien. Se los corto y se los paso en el grupo, jóvenes. Sí, por favor, Inge. Sí, por favor. Ya. A ver. Aquí falta. Vamos a ver. Tiene que entrar todo. ¿Les llegó, jóvenes? Sí. Sí. Perfecto. Bien. Ahora vamos a seguir, chicos, con el avance. Ese era el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Ahora vamos a ver el MRUV. Ah, aquí vamos a ver el movimiento. Movimiento rectilíneo uniforme.
se basa en dos reglas. Este movimiento ocurre en una línea recta. Y la segunda condición es que la aceleración es constante. ¿Ok, jóvenes? Entonces va más o menos así. Si tenemos un gráfico para poder entender esta situación, va más o menos de esta manera. Tenemos una línea recta. Entonces aquí tenemos vamos a ver, aquí ya me conseguí varios vehículos. El Ferrari, el Ferrari. Este Ferrari. La camioneta. Vamos a hacer listo. Que lo que pasa es que el Ferrari está mirando para el otro lado. Y no me interesa mucho que mire para el otro lado. Tenemos que ir hacia adelante. Pegar aquí. Bien, tenemos nuestra camioneta. Y estoy aquí un segundo. Ya. Interferencias. Ya. Tenemos nuestra camioneta. Entonces, cuando hablamos de la aceleración, o perdón, el movimiento, el MRV, entonces tenemos que decir que este vehículo se va a mover hacerlo así. Bueno, como les decía, jóvenes, tenemos que hacer cumplir las dos normas, ¿no? Que el movimiento ocurre, perdón, en una línea recta y la aceleración es constante, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver aquí, jóvenes, es en qué tiempo o por la aceleración, consecuencia de la aceleración, cuánto se ha movido ese vehículo en un determinado tiempo
Bien, entonces aquí le vamos a poner. Inicialmente este vehículo, cuando está en estático, tiene una velocidad 0. Entonces sería 0 metros sobre segundo, ¿no? Lo que queremos saber cuánto ha recorrido en distancia en un segundo. En un segundo, ¿cuánto es lo que ha recorrido? Por ejemplo, la aceleración vendría a ser, si decimos que este vehículo se mueve a 3 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cuánto es el movimiento que tiene o la distancia que recorre? Esto es igual a 3 metros sobre segundo sobre un segundo. Entonces, en un segundo, este vehículo se mueve 3 metros sobre segundo. Entonces, hasta aquí, ¿qué sería la velocidad 1 inicial? Velocidad 1, ¿cuánto sería? 3 metros, ¿no? Entonces, la velocidad 2, ¿cuánto sería, jóvenes? Este es un segundo y aquí ha pasado un segundo. Entonces serían 3 más 3, 6 6. metros sobre segundo, ¿no? Y en la velocidad 3, ¿cuánto sería? 9. 9 metros por segundo. O sea, este vehículo se ha movido 3 metros por segundo, ¿no? Porque en un segundo se ha movido 3 metros sobre segundo, ¿no? Entonces, esto nos indica que la velocidad, qué tan deprisa se mueve este objeto y qué dirección o sentido lo hace. Y la aceleración nos indica la variación de velocidad por unidad de tiempo, ¿no? ¿Sí? Sí. Ahora, perdón. Las fórmulas que vamos a ocupar dentro del movimiento rectilíneo uniforme son las siguientes. Vamos a hacerlo de otro color para que lo puedan ver. Vamos a ocupar distancia, vamos a ocupar la T, que es tiempo, la V0, que es velocidad inicial, la BF, que vendría a ser velocidad final, y la A, que vendría a ser aceleración. Aceleración. Ya, hasta ahí me están atendiendo, ¿no? Disculpa, Inge, ahí donde dice A es igual a 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Claro. Ese al cuadrado lo hemos desglosado 1S y hemos quedado en 3 metros sobre segundo. Es el equivalente. Ok. ¿Ok? Bien. Siguiendo, por ejemplo, voy a escribirles un ejemplo para que podamos realizar las fórmulas. ¿Ya? Vamos a hacer aquí un ejemplo.
Bien, jóvenes. Aquí tenemos un primer ejercicio para que puedan darse cuenta de lo que les estoy hablando, ¿no? Entonces dice, un auto avanza con movimiento rectilíneo uniforme variable y recorre 75 metros en 5 segundos, con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. El auto inicia su recorrido con 10 metros sobre segundos y la termina con 20 metros sobre segundos, ¿no? Ahora, para poder entender y comprender los datos, vamos a hacer esto. ¿Ya? Entonces aquí tenemos distancia, tiempo, velocidad inicial, velocidad final y la aceleración. ¿Ya? Para poder o saber identificar dónde vamos a ocupar las fórmulas que vamos a ver en este momento, tenemos que aprender a identificar los datos en la pregunta que nos dan. Ya. Entonces aquí dice que recorre 75 metros. Entonces tenemos la distancia, ¿no? 75 metros. Luego nos dice que tiene en 5 segundos. Entonces tendríamos el tiempo, ¿no? Su velocidad inicial nos dice que el auto inicia su recorrido con 10 metros por segundo. Esa sería su velocidad inicial, ¿no? Y termina con 20 metros por segundo. Entonces, esta sería su velocidad final. Final. ¿No? Y su aceleración, que nos indica aquí, es de 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de ver aquí, o lo que estoy tratando de enseñar, jóvenes, es que aprendan a identificar todos los datos que nos dan en la pregunta para poder hacer la resolución de los problemas. Ahora, por ejemplo, aquí, para poder hacer, tenemos estas siguientes fórmulas, ¿ya? Entonces, la fórmula de velocidad final es igual a velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Luego tenemos, para hallar la distancia, es igual a la velocidad inicial más, perdón, más la velocidad final, todo sobre 2 por el tiempo. Luego tenemos segundito, jóvenes, por favor.
Disculpen, jóvenes, me entró una llamadita. Entonces tenemos aquí, es distancia, velocidad inicial por tiempo más menos aceleración por tiempo al cuadrado. Esto es sobre 2. Y la velocidad final al cuadrado por velocidad inicial al cuadrado más menos 2 por aceleración por distancia. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos nosotros identificar cuándo usar una de las fórmulas? Por ejemplo, aquí, vamos a poner esto aquí. Distancia, aceleración, velocidad final y tiempo. Lo vamos a tachar para que comiencen a aprender a usarlos o identificarlos donde vamos a utilizar las fórmulas, ¿ya? Ahora les voy a decir cuándo vamos a utilizar el signo positivo o el signo negativo, ya que ustedes están viendo. Se va a ocupar el signo positivo cuando la rapidez aumenta. Y el signo negativo cuando la rapidez disminuye. ¿Ok? Y vamos a hacer un ejercicio para que puedan, les voy a escribir para que podamos identificar cuál fórmula ocupar. ¿Ok? Y no se queden con la pena. Les voy a hacer un pequeño dibujito, jóvenes, a ver, busquemos de mis tanques.
Tengo un time que... Bueno, vamos a tener que dibujarlo. Bueno. Y bueno, vamos a empezar a poner los datos que según la pregunta. Bien. Entonces, tenemos la velocidad inicial. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 4 metros por No, segundo cuadrado. Por segundo. O 0, 0. 0, ¿no? Porque está estático. No se ha movido todavía. Tiene una aceleración de ¿cuánto? De 4. 4 metros sobre segundo al cuadrado. 4 metros segundo al cuadrado, ¿no? Esa es su aceleración. Y nos dice que tiene una... No sabemos porque tenemos que encontrar la velocidad final, ¿no? No sabemos. ¿En qué tiempo? 5 segundos. En 5 segundos, ¿no? En 5 segundos, ¿no? Entonces ahora vamos a ver qué fórmula vamos a ocupar. La primera porque no dice distancia. Exacto, ¿no? Entonces vamos a ocupar la primera porque no nos habla de la distancia, ¿no? Eso hay que saber, por eso les puse aquí para que puedan ustedes identificar cuál es la fórmula más adecuada, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿cuál fórmula vamos a ocupar? La primera, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, velocidad final es igual a... ¿Vamos a ocupar el signo positivo o el negativo? Positivo. Bien, Positivo porque está aumentando su velocidad, ¿no? Entonces, velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿no? Entonces, velocidad final es igual a, reemplazamos, aquí es 0, más 4 por 5. Solo ponemos los números, ¿por qué? Porque estamos todos trabajando en las mismas, en el mismo sistema, ¿no? Tenemos todos, son las mismas unidades. Pues la velocidad final sería 0 más 5 por 4. 20 metros sobre 20. segundo. Entonces, 20 más 0 es 20 metros sobre segundo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esa es la respuesta a esta primera pregunta. Ustedes se han dado cuenta que es más fácil identificar estas fórmulas así, ¿no?
Exacto. Ahora vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Les voy a ir poniendo. En este tipo de preguntas ya no se les ponen los gráficos, sino ustedes ya arman el gráfico según la pregunta que se les plantea. ¿Listo, jóvenes? Entonces, Disculpe, en la aceleración S4 sobre metros sobre segundo al cuadrado, ¿en qué afecta al cuadrado en la fracción? No afecta en nada. en realidad no afectaría, ¿no? Pero vamos a hacer con las unidades para que vean dónde queda. ¿Lo podemos hacer de nuevo? Vamos a hacerlo de otro color. Lo mismo. Pero solamente para que ustedes sepan que no va a afectar en mucho las unidades. ¿Ok? Bien, entonces la fórmula es 0 metros sobre segundo, ¿no? Más 4 metros sobre segundo al cuadrado. Por 5S. ¿No? Entonces, velocidad final, 0 metros sobre segundos más, aquí está S, se va a poner el cuadrado, ¿no? Y quedaría 20 metros sobre segundos, ¿no? Velocidad final sería 20 metros sobre segundo. ¿Está bien? Sí, ahora sí. Perfecto. Es para que se saquen la duda, ¿no? Y no se queden con la incógnita. Perfecto. Sí. Sí, sigamos. Ahora les voy a dar una pregunta para que ustedes armen su gráfico. Y Bichi. puedan realizar Compra este. pan. ¿Ok? Vamos a hacerlo más abajito aquí. ¿Están comprendiendo, jóvenes? No quiero que se sientan mal. A mí me tocó. Giancarlo, tu micrófono, pa. Bien, jóvenes, ahí está la pregunta. Pueden hacer, tienen 10 minutos.
Les voy a pasar ahorita lo que acabamos de ver para que tengan las fórmulas, ¿ok? Bien, jóvenes, ¿les llegó? Cinco. Ya. Ahí tienen para hacer esta pregunta.
Bien, jóvenes. Aquí les he ayudado con estos datos. Ya con eso clasifiquen qué fórmula van a ocupar. ¿Está bien? Y ya es hora, jóvenes, para que ingresen a su otra clase. Lo hacen para mañana este ejercicio. Y Salió no se 10 segundos, ¿está bien? ¿Cuánto? 10 segundos me salió a mí. Sí, eso sale. Qué bien. Realícenlo, jóvenes, está bien. Ahora, mañana los que no han hecho, háganlo para mañana. No se olviden poner su nombre en la asistencia y nos vemos el día de mañana, jóvenes. ¿Listo? Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana.